¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, su espacio, su conversatorio, en donde, como saben, con nuestros invitados conversamos de diferentes y muy variados temas. El día de hoy con una nueva invitada. Así es que si llegaste aquí por recomendación de tu abuelito, de tu tío, de tu primo, de tu vecino, de la señora que te atiende en las gorditas, o llegaste aquí por equivocación, casualidad o coincidencia, si en este momento estás arreglando la ropa que te dijo tu mamá o tu esposa que arreglaras hace 2 días, acomódate porque vamos a platicar. Bien amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros, apreciamos mucho el valor de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, Spotify y YouTube, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y por qué no, que nos recomienden, que nos compartan con sus amigos y claro que sí, que nos hagan llegar sus comentarios, estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy es un episodio muy especial porque es la primera vez que tenemos una mujer en este espacio y no porque seamos machistas o misóginos o algo así, sino porque no se había dado la oportunidad y esperemos que no sea la única ocasión, pero me da mucho gusto recibir y darle la bienvenida a Brenda Estrada Martínez. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, muy bien. Muchas gracias Abraham, por atender a nuestro llamado y aceptar la invitación. pues es un privilegio que sea la primera mujer. La verdad es que espero dejar a las mujeres muy bien paradas, vaya, Bien como dicen, representadas. representadas, ¿verdad? Me da mucho gusto. Muchas gracias, Brenda. Yo creo que para los que no te conocen, bueno, antes de eso, Brenda, yo la conozco desde hace muchísimos años, nos conocemos desde que éramos prácticamente unos niñuelos, unos niñatos. ¿Por qué? Pues porque Brenda y yo somos primos, nuestras mamás son hermanas y por la gracia de Dios también somos hermanos en Cristo. Así Entonces, pues ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero para los que no te conocen, Brenda, por favor, preséntate, dinos quién es Brenda, a qué se dedica, qué hace, cuántos hijos tiene, quiénes conforman su familia, dónde se reúne, hace cuántos años que es cristiana, lo que tú nos quieras decir. Bueno, pues mi nombre es Brenda Estrada, estoy casada, tengo 42 años, casi cumplo 43, tengo 3 hijas, unas cuatas de 18 años, una joven adolescente de 13 años, tengo ya tiempo en el camino del Señor y actualmente apoyo a mi esposo pastoreando una iglesia. Me dedico o estoy en el hogar, pero pues hago múltiples actividades, ¿verdad? Es multitareas. Me gusta también, vendo jabones artesanales, postres, y al igual que las muchachas, pues le hacemos a muchos negocios. Entonces, pues conozco a Abraham desde hace más de 40 años. Así es. Y pues actualmente me congrego en una iglesia que se llama Iglesia Bautista del Norte aquí en Torreón. Así es, hemos tenido la oportunidad de estar ahí con ustedes. Así y muchas gracias, Brenda, por la introducción. Y pues los invitamos, amigos, a que estén con nosotros, que nos acompañen, que se tomen un cafecito con nosotros, un juguito, un té, lo que ustedes quieran en esta ocasión. Un té de gordolobo con limón y miel y no sé qué más, por eso de la tos que estás tomando tú, Brenda. Agua. Agüita traída del Monte Everest para consentir a nuestros invitados. Y Brenda, pues vamos a platicar de un tema que a lo mejor está un poquito infravalorado, diría yo, y que a lo mejor es tan cotidiano que no le prestamos la suficiente atención. Lo que es el ama de casa. ¿Qué es ser un ama de casa? Y valdría la pena primeramente pues ubicarnos y definir cómo podemos definir un ama de casa, porque pues es el término que normalmente empleamos, ¿no? Bueno, pues una ama de casa es aquella mujer que se dedica a los quehaceres domésticos, a los quehaceres del hogar, y pues si tiene hijos, si tiene sobre todo familia, llamémosla así, pues también cuidarlos, atenderlos, moverlos, etcétera, ¿verdad? Pero
La verdad es que el término ama de casa me parece, pues, me gusta más administradora del hogar. Como ¿Verdad? que va más acorde, ¿no? Con lo que Administradora hace. del hogar, porque al final la mujer tiene que ver con todos los recursos que cuenta para poder administrar y que esa casa tenga un funcionamiento pues perfecto, ¿verdad? Sí. O por lo Entonces, menos lo más cercano a o la lo más perfección. cercano a la Yo perfección. le digo a Eva, mi esposa, que cuando le pregunten a qué se dedica usted, que no diga soy ama de casa, que diga soy directora ejecutiva de la familia, ¿verdad? Así Porque es. pues realmente la labor que hacen es muy similar a lo que hace, por ejemplo, un gerente o un jefe de departamento Así o es. alguien en una posición de dirección, vamos. Y 24/7. 24/7 y sin remuneración oficial. Así es. Sin remuneración. Entonces, podríamos decir que las amas de casa son o las administradoras del hogar son las mujeres casadas. Es, sí, ¿verdad? Aunque una mujer, actualmente hay muchas mujeres solteras que se independizan de sus Ujú. hogares y también tienen que administrar su hogar, ¿verdad? Sí. Pero considero que la administradora de la... Bueno, igual puede ser también una muchacha, una mujer soltera. A lo mejor se ve más o es más vistoso cuando es en una familia, ¿no? Porque pues Así, tienes que mover gente, administrar los recursos para esa gente y no necesariamente tiene que estar casada y con hijos, porque hay matrimonios que no tienen hijos, pero la labor de la administración pues la lleva la así mujer. es. Y porque generalmente la mujer que se queda en el hogar, pues el esposo va, trabaja para obtener el ingreso, ¿verdad? Para el hogar. Entonces, administradora del hogar yo creo que puede ser incluso una mujer soltera. Porque, bueno, normalmente, o es lo que vemos normalmente las mujeres, y aceptémoslo los hombres, son más administradas, más organizadas, más prudentes en la administración de tanto de recursos económicos como de recursos materiales, ¿ya? Porque a veces nosotros pues no tenemos esa visión que ustedes tienen de qué pasaría si hago esto, no pensamos más allá del momento, ¿no? Muchas veces. Entonces, yo creo que el término administradoras del hogar, pues queda. Ahora, hay buenas, como en todos los, en todas las empresas, hay buenas administradoras y administradoras deficientes, Ah, sí. ¿verdad? Pero, pues la mujer generalmente es más detallista, más Minuciosa. minuciosa con Ujú. las cosas, entonces creo que hacen, esa palabra administradora le va muy bien. Más ad hoc. Quisiera yo preguntarte, tú como mujer, como administradora del hogar, ¿hay mujeres, o bueno, por qué se ha degradado tanto o menospreciado ese término? Llamémosle ama de casa, administradora del hogar, directora ejecutiva, como tú quieras, pero la labor del ama de casa, ¿por qué se ha menospreciado tanto, incluso entre mismas mujeres? ¿A qué se deberá? Pues yo creo que, como dices tú, las mismas mujeres vienen Ujú. y mujeres que fueron criadas por, por amas de casa, Ajá. menosprecian, ¿verdad? Sí. Porque como estudias una carrera, pero luego no te dedicas a ella y no obtienes un ingreso, entonces creen que eso no tiene valor. Pero al Exacto. final, el resultado de una administradora del hogar o de una ama de casa se ve en su hogar. ¿Verdad? Cuando tú llegas a un hogar y ves en muy buenas condiciones, limpia, eh, incluso esos pequeños detalles, tú te das cuenta, oh, aquí hay una mujer en Ajá. casa. Se ve Ahora, el toque femenino. no significa que las mujeres que trabajan no tengan esos detalles. Hay muy buenas, de hecho eso quisiera decirlo al final, pero Claro. las mujeres que trabajan también son administradoras del hogar, aunque no se queden en su casa o con ese término de ama de casa, también administran su hogar Ujú. en el corto tiempo que tienen. Sí, a lo mejor es una administración diferente por el hecho de que no pasan tanto tiempo en el hogar y aparte tienen ocupaciones laborales, ¿no? Así es. Pero lo hacen de todas maneras. Pero bueno, yo creo que has tocado un punto que yo suponía que era por ahí. Eh, Normalmente las mujeres, y eso era mucho más antes,
se decía que las mujeres estudiaban nada más mientras se casaban, porque pues sabían que ya casándose pues las iba a mantener el esposo Sí. o se iban a dedicar netamente al hogar. Entonces era así como que, ay, pues mientras me caso pues estudio ahí lo que sea, ¿no? Pero eso a lo largo de los años ha cambiado. La mujer ya busca pues una realización profesional, por así decirlo, y también hay mucho más campo laboral para una mujer. Pero esto influye, tú ves que ha influido de tal manera de que esto ha generado ese menosprecio entre las mismas mujeres. Sí, y de hecho, yo no sé por qué se le menosprecia tanto si la mujer que está en casa también puede hacer negocios. Ah, sí. Entonces, incluso he conocido mujeres que están en el hogar que ganan mucho mejor que una mujer que está en el ámbito laboral. O sea, que administran tan bien su tiempo que tienen el tiempo para organizar su hogar y aparte sus negocios, y eso les genera un ingreso mayor a aquella que trabaja 8 horas con un O jefe o más. Y entonces esto es interesante, se menosprecia mucho porque tal vez aquellas malas administradoras han hecho esto, que se menosprecie, pero cuando tú ves a una mujer en el hogar que no solo administra su hogar, sino que además tiene negocios, a mí me gusta mucho leer La mujer virtuosa en Proverbios, porque allí habla de eso, todo lo que hace esa mujer. Entonces, la menospreciamos, pero esa mujer puede dar muchísimo más que una persona que trabaje, ¿verdad? ¿Será? Sin menospreciar a las que trabajen también. Claro. ¿Será que a lo mejor más bien no vemos, y yo creo que mucho va también por ahí, a los que no somos ni mujeres y que no nos dedicamos al hogar, no vemos todo lo que hace detrás una ama de casa? Hay un relato que a lo mejor ya han leído algunos en internet, en donde un esposo va al doctor o algo así para decir, oye, es que yo estoy muy cansado Sí. y pues ya no sé qué tomar o algo. Y empieza a preguntar cuál es su día. No, pues me levanto, me cepillo los dientes y hago esto, me voy al trabajo y luego regreso. Y ya cuando regreso ya quiero que esté mi cena lista y descanso. Y él tiene momentos de descanso. Y a ver, ¿cuál es el día de su mujer? No, pues mi mujer se levanta, hace el lonche de los niños y luego me prepara a mí mi desayuno y luego lava y barre y trapea y todo. Y total, la mujer no tiene ningún momento de descanso y él no lo ve. Y será a lo mejor eso, ¿no? Que nosotros no vemos todo lo que pasa mientras nosotros no vemos. Ahorita que dices eso de que las mujeres que se dedican al hogar tienen incluso hasta más tiempo de hacer negocios, oye, lo vemos abundan cada vez más mujeres que se dedican a ventas por catálogo. Y que no, pues si vendes tanto porcentaje o tantos productos, se pueden ganar hasta un viaje y dices, órale, pues Sí, esos trabajos me gustan. sí. Eso es ser una buena administradora al Ujú. final, ¿verdad? Entonces, pues recaemos en lo mismo. A veces lo que no se o lo que se proyecta del ama de casa es que solo se dedica al hogar. Ujú. Y una persona que está en el hogar puede hacer muchísimas cosas, muchísimas Exacto. cosas. Entonces, se desvaloriza mucho porque pues tal vez no ven todo lo que implica, ¿verdad? Sí. Incluso una vez hablaba con una mujer y me decía, yo, ni loca, así decía ella, me quedaría en mi casa. Ella trabaja. No, dice, yo ya estuve de vacaciones y yo no soy para el hogar. Porque dices, muchísimo trabajo, prefiero ir 8 horas, no tiene niños, 8 horas trabajar y regresar a casa y descansar y a seguirle con lo que tenga que hacer. Porque dice, cuando estoy en casa trabajo mucho, entonces, Porque no tiene niños. porque no tiene niños actualmente. Entonces, pero no sé, ese valor que se le da tan... Bueno, que Eso que mencionas da pie a otra cosa que te quiero comentar más adelante. Entonces, decías tú que, o comentábamos que los estudios, la preparación que tiene la mujer hoy en día influye mucho para que se sienta menospreciada esa posición, esa labor de administradora del hogar. ¿Qué tanto influye también la perspectiva que tiene una mujer
porque a veces, como a todos nos pasa, de niños, yo quiero ser de grande doctor y quiero ser astronauta y quiero ser esto y aquello. Obviamente las niñas pues también empiezan a generar sus expectativas y qué tanto influyen estas expectativas ya cuando las transformamos en una realización personal, porque habrá quienes como mujeres, digo también como hombres pasa, ¿no? Pero como mujeres a lo mejor su realización personal está en su carrera o en obtener cierta posición en su trabajo o en trabajar en cierta empresa o cierto centro específico. Esto también influye. Digo, va de la mano con la preparación, Sí, claro. el estudio, pero también influye esto que te digo. Fíjate que actualmente yo estoy en el hogar y yo estudié la carrera de Administración de Recursos Humanos. Pero actualmente apoyo a mi esposo en la iglesia con el grupo de damas de la iglesia. Son aproximadamente 50 damas. Okay. Y lo apoyo con actividades propias también de ahí de la iglesia. Entonces, les decía a las muchachas, todo lo que aprendí en la carrera, porque fue Administración de Recursos Humanos, a mi carrera a lo mejor tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero me permite organizar, planear, dirigir, motivar las cosas en mi hogar. Claro. Entonces yo creo que todas las carreras ayudan para... La mujer de sistemas probablemente tiene la capacidad de organizar un hogar con un programa, Sí. o la mujer que sabe... no sé, diseñadora gráfica tiene la capacidad para, aunque esté en el hogar, de planear de una manera diferente a aquella que no desconoce estas herramientas. Entonces yo creo que el hecho de quedarte en el hogar no te limita Ándale. a lo que tú has aprendido o lo que estudiaste. Obviamente Exacto. no lo desarrollas en una empresa. Ahora hay mujeres que sus hijos cumplen cierta edad y dicen, ya los formé, ahora sí quiero dedicarme a las empresas. Y los esposos las apoyan. Y entonces esa mujer que era ama de casa, que dedicó 10 años, 6 años, pues tiene que capacitarse nuevamente en lo que ella estudió y venir y, vaya, autorrealizarse. Porque al final, si hablamos en el aspecto espiritual, Dios no me va a demandar lo que yo hice en mi trabajo. Claro. Dios va a demandarme lo que dio en mis manos, y en este caso es mi familia. Entonces, una mujer sabia edifica su casa. Entonces, puede dedicarse, ¿verdad? Igual a la par, hay mujeres que dicen, bueno, voy a dejar 5 años o un año sabático para cuidar mi hogar, mis hijos, y luego voy a regresar a la empresa, ¿verdad? Y hay quien dice, me voy a quedar en el hogar, pero voy a poner una empresa desde casa. Ahora que está es más fácil y más común hacer eso, Así es. lo hacen y regresa lo de las ventas por catálogo, que no necesitas ir a una oficina, sino que con tus amigas, con las del café, les puedes estar vendiendo los productos y promocionando, ¿no? Fíjate que has tocado puntos muy interesantes. Ahorita mencionabas, y para los que no saben, Brenda era, ¿cómo decirlo para que me entiendan? Era muy matada en la escuela, a mí me consta. Y ella, como bien dijo, estudió Administración de Recursos Humanos. Ella siempre fue la top en las escuelas donde estuvo. O sea, ahorita le decía aquí a Nati, que tenemos presente, a manera de broma, ¿no? Es que en la escuela donde estudió tu mamá, ahí hay una estatua de tu mamá porque fue tan buena en sus estudios. Pero yo recuerdo, te casas con Jorge, un saludo para Jorge, que ya también estuvo aquí con nosotros en el programa. Yo, sinceramente, yo pensé, no, pues Brenda va incluso a emprender su propia empresa y va a hacer y deshacer, porque pues eras buenísima en la escuela. Así es. Pero te casas y después viene la familia y vemos a lo largo del tiempo cómo Dios les ha bendecido estando tú en el hogar. Y alguien pudo haber dicho o pudiera haber pensado, porque incluso me ha tocado en algunos otros casos, oye, pero pues si tú ibas directo para o a un trabajo de este tipo, a lo mejor tener una posición de dirección o esto, y terminaste en el hogar, lo dicen así despectivamente, terminaste en el hogar. Pero retomando lo que tú dices,
lo que tú mencionaste hace un momento, tú has aplicado, todo lo que aprendiste, lo has aplicado en tu casa y lo has aplicado bien. Una persona, imagínate, una persona que estudió medicina, una mujer que estudió medicina, ni modo que no lo aplique en su casa. Se cae el huerco, pues Claro, tiene que curarlo, tiene que pues hacer labores ahí de doctora. sí, Yo creo que es de las labores, de las profesiones que más se aplican en el hogar. Porque a lo mejor van a pensar, oye, pues si eras para estar en un centro médico, etcétera, oye, pues qué mejor que en el hogar, cuidando y curando a tu familia. así es. Mi esposa, que es ingeniera y que ella también se graduó con honores y todo, dice, pues yo he aplicado en mi casa lo que he aprendido en la escuela, en la ingeniería. Ella es la que se encarga de enseñarles matemáticas a los niños. Así es que, de alguna manera, todas las profesiones se aplican en el hogar, Así es. tarde o temprano. Y algo que mencionaste también que me llama mucho la atención, dices, a lo mejor se ocuparon de sus hijos los 10 primeros años de su vida, 12, no sé, los que sean. Y ya llega un momento en que los hijos pues ya no requieren los cuidados de cuando eran más pequeños, y es ahí donde la mujer, si desea, pues puede retomar su profesión, o a lo mejor otra. A lo mejor, oye, yo empecé por este ramo, pero ahora me interesó este otro. Esto que nos deja como enseñanza, pues que nunca es tarde. Nunca es tarde, Nunca así es es. tarde ni para aprender, ni para aplicar lo que se ha aprendido, ¿no? Así es. De hecho, déjame decirte que cuando Jorge y yo nos casamos, ahorita dijiste algo importante dentro de este tema, yo tenía una plaza federal y él ganaba menos que yo. Y él lo expone, él lo dice. Por eso lo hablo abiertamente. Sí. Entonces, el sueldo que él tenía era menor que el que yo tenía. Yo tenía una plaza federal del gobierno. O sea, trabajaba para el gobierno y era una plaza federal. Tú Tenía, estabas en la en Secretaría el del Instituto Trabajo, ¿no? Estatal de Empleo estuve. Sí. Entonces tenía un buen sueldo y tenía una buena plaza. Y entonces, cuando nacen las cuatas, digo, se complica porque tú esperas un hijo, ¿verdad? Pero ya dos, entonces, híjole, pues ya lo platicamos, ¿verdad? ¿Cómo Ajá. ves? ¿Tú qué piensas? No, pues mira, la verdad es que a mí me gustaría que te quedaras en el hogar y yo, pues sí. Y entonces, la verdad es que nosotros, dentro del ámbito espiritual, solemos preguntarle a Dios, ¿qué hacemos, Señor? Sí, claro. Y yo recuerdo en ese preguntarle a Dios que, Señor, ¿qué hago? O sea, nunca esperé esto de estar en el hogar, porque me preparé. Gracias a Dios por mi papá que me pudo pagar una carrera. Entonces, pues oré y decía al Señor, en ese momento que ya éramos pareja y que ya estaban por nacer las niñas, nos invitan a trabajar en la iglesia, o sea, ya no era solo la casa, sino también la iglesia. Entonces nos invitan a trabajar y le digo, Señor, yo no puedo la casa, la iglesia y unas Todo, cuatas. ¿no? Ujú. Y entonces esa porción que yo leí, yo recuerdo, decía, no habrá cosa que tú dejes por mí, que yo no te dé el doble. Y lo tengo, no recuerdo el pasaje ahorita, pero lo tengo ahí muy presente. Y yo dije, ay Dios, ya hablamos Jorge y nos pusimos de acuerdo, dijo, yo voy a trabajar duro y esto y lo. Y resulta que renuncio. Y tomamos esa decisión juntos, ¿verdad? Donde él se haría cargo de los gastos por completo, porque los compartíamos. Y pasa el tiempo, empezamos a trabajar en la iglesia, la casa, entonces ya yo como ama de casa, llega un momento en el que la situación económica se pone difícil, porque cuando solamente uno trabaja es complicado. Y entonces yo recordaba esa palabra que el Señor me había dado y Señor, tú me dijiste que si yo me enfocaba en tus cosas, no había cosa que yo dejara por ti que tú no me dieras el doble. Y entonces había necesidad de que yo saliera a trabajar. Vendía de todo, ¿verdad? País, esto, el otro, ok. Ajá. Entonces yo le decía, Señor, no quiero dejar a mis hijas porque ya estaba Sofía, chiquita. Ya están No las tres. quisiera, ya son tres, y no quisiera. Entonces, Señor, y las hermanas de la iglesia me empezaron a ayudar a orar. Señor, que lo que me van a pagar a mí, que se lo paguen a mi esposo. Y oramos por mucho tiempo, ellas y yo, las hermanas y yo, y resulta que le proponen en la Clínica 71 una plaza
porque Sofía era chiquita, muy buena, pagándole lo que me hubiesen pagado a mí. Y él también lo platica, ¿verdad? Entonces, como tú dices, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas al tomar decisiones considerándolo. Sí. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él va a enderezar tus veredas. Entonces, esto de ser ama de casa ha sido muy placentero porque lo consultamos con Dios, nos pusimos de acuerdo, porque esto es ponerse de acuerdo como pareja, porque Claro. si la mujer no quiere y el hombre sí, va a ser frustrante para la mujer. Claro. Entonces, ha sido muy interesante, ha sido placentero, ha sido muy difícil. Muchas veces he querido renunciar y decir, mejor me voy a trabajar, la verdad. Más cuando... Con estas hijas, ¿cómo? No, sí, más cuando tú ves situaciones en las muchachas que rebeldía y que esto, y dices, yo mejor me voy a trabajar. Pero ha sido muy placentero, o sea, ha sido... Disfruto, me gusta administrar esa Claro. parte del hogar, ¿verdad? Entonces, ya ha habido beneficios. Te voy a hacer una pregunta un tanto personal. Dime. A estas alturas, ¿tú te arrepientes de haber dejado el trabajo profesional por quedarte en el hogar? No. Y voy a decirte por qué. Porque ahora que a Jorge le dan el pastorado de una iglesia, todo lo que aprendí en la carrera, todo, así lo aplico en la iglesia, todo. Entonces yo me preguntaba, ¿para qué estudié una carrera de administración de recursos humanos? Yo le preguntaba a Dios, si no lo iba a usar, Señor, ¿en qué momento voy a usar todo esto que tengo ahí guardado? Y Dios te dice, ¿cómo que no? Pues si aquí hay mucho recurso humano. Y resulta que cuando medito y digo, caray, pues si ya todo lo que aprendí lo estoy aplicando aquí en la iglesia. Sí. Y Dios puede usar a cualquiera, puede tener una escolaridad o no, pero qué mejor cuando estás preparado y tienes las herramientas para hacer las cosas mejor. Y fue cuando reaccioné y dije, ahora entiendo, Señor, ¿por qué tú permitiste que mi papá me pagara una carrera? Pues para que yo un día la usara para tus negocios. No fue en vano. No fue en vano. Y ya después reaccioné y dije, Señor, ya entendí por qué estudié Administración de Recursos Humanos. Y esa es otra, la carrera que Dios te permitió estudiar. Porque iba a ser maestra, ¿eh? Quería estudiar para maestra. Y al final dije, no. Cuando conocí esta carrera de Recursos Humanos dije, me gusta. Y si tienes cara de maestra, Brenda. No, sí, de verdad, y me gusta. Y toda mi vida dije que quería ser maestra, pero resulta que me gustó, cuando la analicé esta carrera, dije, quiero administración de recursos humanos. Y ese cambio, dije, Sí. Señor, ahora entiendo por qué, y lo uso. No me arrepiento. Ajá. Fíjate que mencionas también algo, o más bien me das pie a plantear una cuestión. ¿En qué momento o cómo lidiar? No, es que no sé cómo plantear la pregunta. Hay personas que se vuelven amas de casa por elección y otras por necesidad. O bueno, no tanto por necesidad, sino a lo mejor pudiera ser porque pues no hay para dónde hacerse. ¿Por qué? Porque hay quienes como tú y como en el caso de nosotros, Eva, mi esposa, lo decidió también hacer así, dejar de lado el trabajo porque iba a implicar tiempo, esfuerzo, gastos aparte para dedicarse exclusivamente en este caso a los niños, ¿no? Porque cuando están chiquitos pues necesitan muchos más cuidados. Entonces ella decidió, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a tomarme un tiempo para cuidar a los niños, para verlos crecer, etcétera. Ya si después se da otra vez la docencia, en este caso con mi esposa, qué bien. Hay quienes pueden elegir, obviamente, como tú dices, siempre consultando a Dios. A nosotros nos pasó una experiencia también algo similar, en donde pues a ella le seguían llamando, oye, necesitamos una maestra de francés, aquí. Y estaba así, de decir, órale va, pero uno de nuestros niños estaba casi recién nacido. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a orar. Fue así de orar express. Dios va a proveer, de alguna manera Dios va a proveer. Y decimos, no, ¿sabes qué? Muchas gracias por la consideración, de momento no. Y Dios proveyó igual en lo económico. Como tú dices, lo que te hubieran pagado a ti, se lo pagaron a Jorge. Algo muy similar pasó acá con nosotros. Pero es por
la solicitud que uno hace a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo, para dónde le hago, para dónde me voy? Yo creo que eso es de lo primordial y ahí viene también el hecho de identificar prioridades, ¿no? Prioridades, ese es el punto. Porque pues a lo mejor habrá quien, no, pues es que yo para esto estudié y me debo a mi trabajo y la familia la dejan en segundo lugar. Y habrá quienes digan, pues es que la familia, como muchos piensan y yo lo creo también así, la familia ahí la familia pues es para siempre y el trabajo pues un día estás y al otro día no. Entonces tiene mucho que ver las prioridades que den, ¿no? Sobre todo como pareja. Sí, es ponerse de acuerdo al final, ¿verdad? Yo creo que siempre ponerse de acuerdo, cada pareja decidirá cómo llevar su vida, pero siempre la prioridad. Yo creo que la familia es importante. He visto, en una ocasión me tocó ver a un hombre, un médico, que dice, me perdí los mejores años de mi vida de mis hijos. Y los hijos no estaban en la jubilación. Los perdí. Órale. Entonces, digo, es un caso, pero así puede haber muchos, ¿verdad? Claro. A veces trabajando nos perdemos esas etapas especiales. Sí, que con nunca van a nuestra volver. esposa, con nuestros hijos, que nunca van a volver. Y al final, la vida es tan corta, que hay tantas enfermedades, tantas situaciones, tantos accidentes que dices, tú no sabes si vas a durar para mañana. Entonces, a veces te pierdes de todo eso, ¿verdad? Pero, como dices tú, pues consultando a Dios. Hay quien pueda Dios decidir que trabaje, la mujer, porque déjame decirte que hay mujeres que yo conozco que trabajan y son excelentes administradoras del hogar. O sea, Sí. administran también su tiempo en el trabajo, tiempo en casa, porque al final la palabra de Dios habla de eso en Tito, que sean cuidadosas de su casa, sean amas de casa o sean trabajadoras. Y hay mujeres trabajadoras que administran muy bien sus hogares Y también. desde cualquier trinchera, como se dice, se puede servir a Dios, ¿no? Así Siendo es. ama de casa o siendo trabajadora y ama de casa, se puede servir y glorificar a Dios, ¿no? Sí, Ahora, así. yo creo que también este es un llamado para nosotros como varones, como decía antes, ver, tratar de entender lo que ellas hacen que nosotros no nos damos cuenta. Que si la casa está limpia, pues no se limpió sola. O si la comida está hecha, pues no se hizo sola. O sea, cosas que normalmente no vemos. O sea, nosotros como maridos, como esposos, también sería importante pues valorar porque es tiempo que ellas invierten y no nada más tiempo, ellas le imprimen ese detallito de amor, de que no lo hacen nada más por hacerlo, o sea, lo están haciendo para su familia y eso le da un plus de que lo están haciendo con cariño, con amor, ¿no? Así es. O sea, la invitación para los varones que pues nos detengamos un poquito a voltear a ver lo que hacen las administradoras del hogar, pues para valorar y dimensionar lo que ellas hacen, porque a veces ni nos damos cuenta. Tener empatía, ¿verdad? Porque hay momentos cuando los niños son pequeños que no tienes tiempo de bañarte hasta que él llega, por ejemplo, ¿verdad? Porque son tan pequeñitos que en un descuido ya pasaron miles de accidentes porque son 3 niños, entonces tener esa empatía, llegar y sabes que báñate tú, ¿verdad? Me pasó en una ocasión con Jorge que las cuatas tenían 1 año y iba a haber un campamento de damas y dijo él, vete, o sea, qué de difícil. Me fui a ese campamento de 3 días. Cuando regreso, casi creo que me pone un altar, ¿verdad? Y me dice, la verdad es que no sabía el trabajo que tenía. Todo lo que se Dice, tiene no que se hacer. bañó en los 3 días. Porque tenían 1 año y ya eran inquietas y dice, me daba miedo que si se salía una de la andadera y luego que se salía. Dice, 3 días no se bañó. Entonces, ahí se dio cuenta de muchas cosas. Entonces, como dices tú, esa empatía que deben de tener los varones cuando la mujer se queda en casa y hace miles de cosas y más si tienen niños. Ya te muy exhibieron, interesante. Jorge, ya te exhibieron. Sí, Pero él no, pudo entender de veras eso. sí es valorar. realmente de considerar, porque, pues digo, yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento cuidar solos a 1 o 2, 3, los que sean, y si es un
una labor titánica. Digo, a veces que yo me pongo a pensar, mientras yo estoy en el trabajo, ella ya hizo comida, almuerzo, lavó, planchó, etcétera, etcétera. Ah, caray, pues todo eso. Y si cobrara por cada servicio que hace, Exactamente. pero es de considerarse. Eh, Brenda, ¿qué ánimo le pudiéramos dar o le pudieras tú dar a una persona, a una mujer que esté ahí como que, ay, es que pues no me gusta ser ama de casa, pero pues lo tengo que hacer, porque pues si no lo hago yo, ¿quién lo hace? O sea, ¿qué ánimo le pudieras dar a una persona así que a lo mejor no está del todo contenta o satisfecha, y aquella que pues ya está encaminada, ¿no? De que dice, pues yo aquí estoy y Dios me llamó a estar mientras o en este lapso en el hogar, pues aquí le voy a seguir. Pues fíjate que cuando yo me desanimo, porque yo en el desánimo, claro que como ama de casa, de que dices, pues no valoran mi trabajo, así. Siempre recuerdo el pasaje donde dice que hace todo como para el Señor No y para no para los los hombres. hombres, porque de Él recibiréis la recompensa, ¿verdad? Entonces, porque a Cristo, al Señor servís. Entonces, le digo, Señor, pues es lo que me corresponde, es mi responsabilidad, lo voy a hacer con gozo, con alegría. Y de verdad a veces viene la recompensa de que ya llega Jorge con algo, que las muchachas una actitud diferente o que un regalito. Entonces dices, ay, bueno, sí se dan cuenta, Sí o se dan sea, cuenta. sí valoran esa parte. Entonces, más cuando no lo haces, ha habido ocasiones que digo, no lo voy a hacer, a ver, sí. Y, ay, mamá, valoran. No, sí. O cuando te enfermas. Ándale. Entonces yo les animo que al final, ¿verdad? Si tú eres creyente, pues hazlo como para el Señor. Como para el Sí, Señor. Siempre yo les digo a las muchachas, a mis hijas, todo esfuerzo tiene recompensa. Hay casos especiales, ¿verdad? claro. De violencia intrafamiliar, etcétera. Hay casos especiales, pero todo esfuerzo y todo lo que se hace como para Dios va a tener recompensa. Sí, la misma escritura dice que ningún trabajo en el Señor es en vano, ¿no? Va a tener. Entonces, yo muchas veces lo hago así, porque digo, ay, no valoran. Y la toalla, y los zapatos, y esto. Pero lo hago para el Señor y lo hago con gusto y cambia la perspectiva de tu Claro. trabajo. Sí, Entonces, sí, sí. y lo terminas mejor. Entonces yo les animo a eso, o sea, que lo hagan como para el Señor. Si ya lo estás haciendo y si no lo estás haciendo, dice que la mujer sabia edifica su casa. Algo bueno saldrá de que haga las cosas bien, de esto, Tarde o temprano, ¿no? tarde o temprano. Algo bueno tendrá que salir de esto. Que no se desesperen, No se desespere. porque hay quienes son muy desesperadas. Fíjate que a mí me agrada mucho que la mujer venga a la iglesia, porque, por ejemplo, tenemos mujeres que estaban en casa y esa era su única actividad, ser ama de casa. Pero cuando empiezan a venir a la iglesia y que tenemos reuniones de damas y que evangelismo y que la oración, cambia su perspectiva. Porque esa mujer se siente útil no solo en su casa, Claro. sino que viene a la iglesia, se desarrolla y ya da clase para niños y se prepara y ya da un tema y la alabanza. Y esa mujer se siente diferente, de verdad. Claro. Hemos visto mujeres que llegan hasta así, con los hombros abajo, pero empiezan a crecer espiritualmente, desarrollarse y ya no solo están en casa, sino que tienen actividades extra. Extra. Y eso les hace sentir muy bien, que van a Claro. casa con gozo, con alegría, porque ya saben dar clase, se prepararon para esto. Eso ayuda muchísimo, la autoestima, las ganas, aparte de la preparación que tú le dices, hazlo para el Señor. Y entonces Claro. ellas van motivadas a su casa, que aunque no le valoren, lo hagan con gusto. Entonces, este tema de la iglesia, de que una mujer se congregue cuando es ama de casa, le ayuda mucho para hacer las cosas diferentes, para sentirse útil más de lo que ya es. Entonces, Fíjate que, ayuda mucho eso. ese punto es, yo creo que también clave, porque habrá quienes se sientan, pues sola, soy la única que lo hago, o soy la única que no valoran, pero en comunidad, pues ya tienen más experiencias que compartir, ánimo que dar, oye, pues, o a lo mejor tú piensas que estás siendo menospreciada y no ves a aquella que a lo mejor está peor que uno, y entre ustedes mismas se dan esa palmadita en el hombro, se animan,
y pues todo funciona mejor en comunidad, ¿no? Y qué mejor que sean pues las hermanas en Cristo. Y fíjate que más que a lo mejor darle la palmadita, ay, pobrecita, le enseñamos. Uh-huh. O sea, que una ama de casa no tiene que estar todo el día con la pijama, que es interesante que ella, al final damos como un discipulado, dimos hace poquito un libro que era un discipulado para damas donde hablaba que aunque seas tu ama de casa, la limpieza es importante, arréglate, porque proyectas a Dios al final. Sí. Entonces, el hecho de enseñarle incluso manualidades, cosas que ella puede vender, eso abre su perspectiva de que está en el hogar, pero es útil, o sea, ya aprendió algo, sí, un oficio, ya se viste, e incluso hasta a veces los esposos, caray, que siga yendo a la iglesia. ¿Qué le dieron? Se arregla, o sea, cambia su claro, lenguaje, ya no se enoja tanto, entonces empieza a buscar a Dios, empieza a ver ese cambio positivo para que la mujer vaya y edifique su casa. Empieza a hacerse una mujer virtuosa. Exactamente. El venir a la iglesia ayuda muchísimo a cada una de las mujeres, sea trabajadora o sea ama de casa, a cambiar la perspectiva de vida. Claro, porque al final de cuentas es el Espíritu el que obra en las personas, ¿no? Y cuando están expuestas a la palabra de Dios, indudablemente la palabra va a ser su obra en las Sí, personas, no sea hombre, sea mujer. Pero qué bueno que existen este tipo de actividades para mujeres, porque también la Escritura anima a las mujeres, sobre todo las más grandes, a que instruyan a las más jóvenes, que enseñen. Entonces, qué bueno que haya este tipo de actividades. Y pues igualmente a aquellos o aquellas que a lo mejor no están tan identificadas con un grupo en su iglesia, pues lo pueden empezar a hacer, ¿no? A lo mejor de 2, 3 mujeres que empiecen a lo mejor con algunas actividades, se puede empezar a dar un grupito cada vez más amplio que incluya este tipo de actividades, ¿no? Así es. Bueno, Brenda, ¿alguna última palabra que quieras decirle a las que se dedican al hogar como administradoras? Pues que siempre su mirada sea Cristo al final, porque el hombre te va a fallar, sí, tanto tu esposo, tus hijos, pero cuando, de veras, cuando tú pones tu mirada en él o te enfocas en tener una comunión con él, el gozo estará ahí. Sí. El gozo, a pesar de las circunstancias, estará. Entonces yo les animo, ¿verdad? Y me gustaría decir algo para finalizar, ¿verdad? Claro. La palabra de Dios habla de que seamos cuidadosas de nuestra casa, tanto las que trabajan como las que son amas de casa, que es el tema que nos compete ahora. Pero yo animo a las dos. Te digo, yo conozco mujeres que trabajan, que administran perfectamente su hogar, que cuando tú vas se nota, se refleja y dices, sí, caray, ¿estás en tu hogar? No, trabajo. Pues qué bueno, o sea, eso motiva, ¿verdad? Sí, porque claro. Entonces, aún al esposo dice, mi esposa trabaja esto, buena administradora. Entonces, animar a las dos partes, pero en especial a la ama de casa, que no se desanime, que busque a Dios, que yo creo que es una actitud del corazón. Cuando una ama de casa no, fíjate, porque me ha tocado mucho visitar mujeres que puede visitar, si vamos a su casa desalineada, ella acostada porque está en depresión. Y solamente le falta un motivador ahí para que ella pueda levantarse. Porque no tienen esperanza, no hay una esperanza, no hay nada. Propósito. Un propósito. Cuando tú les das ese propósito, esa mujer se levanta y arregla su casa y cuida a sus hijos y cuida a su esposo y tú dices, caray, solamente le llevaste una esperanza. Claro. Entonces, motivar a aquellas que tiene la vecina y que se da cuenta que la vecina está en depresión y anímela, que se rodee de gente positiva en cuanto a las cosas del Señor. Claro. Pues muchas gracias, Brenda, ha sido la verdad muy interesante platicar contigo y yo creo que así como estos temas hay montones que pudiéramos abordar, pero te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para venir. Y pues amigos, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos vemos en el próximo episodio porque también ahí vamos a platicar. Hasta luego.